Caballero, déjeme robarle un minuto de su atención, porque lo que voy a decirle hoy puede que le duela un poco, pero es un dolor que sana, que despierta, que abre los ojos del alma. Usted que es padre, abuelo, ya ha vivido lo suficiente como para saber lo que cuesta renunciar a todo por alguien. Pero dígame, ¿quién renuncia hoy por usted? Hoy quiero hablarle a usted, que ha recibido esa petición amable que, en el fondo, sabe que es injusta. Papá, estábamos pensando en mudarnos a la casa de allá. ¿No te importaría mudarte al cuarto de atrás? Ah, mi amigo, de eso se trata, de cuando el amor se convierte en comodidad, cuando el cariño esconde exigencias, cuando el respeto se vuelve espacio prestado. Carl Jung decía, todo lo que no enfrentamos en nuestro consciente reaparece en la vida como destino. Y tal vez esa petición de su hijo o hija no sea solo una conversación familiar, tal vez sea la repetición silenciosa de algo más profundo. El miedo a decir no, la herida de quien pasó la vida anulándose para ser amado, la dificultad de existir como sujeto y no solo como función. Quizás se ha dedicado tanto durante tantos años que ya ni sabe dónde termina el cuidado y dónde comienza su voluntad. Quizás ha aceptado vivir en un segundo plano durante tanto tiempo que la idea de ocupar un lugar completo en su propia vida ya le parece incómoda. Hoy vamos a analizar esto sin juzgar, con respeto, pero con mucha claridad, porque a veces lo que parece cuidado es solo silencio. El silencio de quien ya no se queja, de quien hace sin que se le pida, de quien sonríe por fuera y se siente olvidado por dentro. Y el exceso de cuidado también puede ser ausencia. Cuando cuida tanto de los demás y nadie cuida de usted, eso tiene otro nombre: abandono disfrazado. La verdad es que muchos hijos no hacen este tipo de propuestas por maldad. Lo hacen porque han aprendido a lo largo de su vida que usted siempre cede, que usted no se queja, que usted no pone límites. Y entonces, cuando le sugieren que se mude al fondo de la casa, no ven maldad. Ven continuidad, solo que la continuidad de este patrón significa su desaparición emocional. Usted no nació para vivir en los bastidores de la vida de nadie. Tiene una historia, tiene presencia, tiene derecho a seguir en el centro de su casa y de su vida. Pero se necesita valor, porque afrontar esto requiere que diga lo que nunca ha dicho. Yo también tengo límites. Yo también necesito que me respeten. No acepto menos de lo que merezco. Y eso, mi amigo, eso puede transformarlo todo. Hoy vamos a empezar esta conversación, no para juzgar a los hijos, sino para recordarle algo que quizá el tiempo y el cansancio le hayan hecho olvidar. Usted sigue importando, y el espacio que ocupa dentro de su casa, de su familia, del corazón de los demás, debe reflejarlo. Hablemos de ello, reflexionemos con Jung, porque quizá lo que parece solo una petición práctica sea en realidad una llamada de su alma para volver a verse a sí mismo, volver a escucharse, volver a ocupar con dignidad el espacio que le corresponde. Si le gustan estas reflexiones, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse ningún vídeo. En la psicología de Jung, todos los roles que asumimos a lo largo de la vida tienen un profundo significado simbólico. Son arquetipos, imágenes universales que nos habitan y moldean nuestro comportamiento, a menudo sin que nos demos cuenta. Entre estos arquetipos hay uno que suele acompañar especialmente a los padres, el del cuidador, el que protege, alimenta, organiza, sostiene el mundo sobre sus hombros. Pero Jung nos advierte, todo arquetipo, cuando se vive de forma desequilibrada, genera una sombra. El padre que cuida demasiado se pierde a sí mismo. El que solo da, se vacía por dentro. El abuelo que nunca descansa se convierte en alguien que solo existe cuando está sirviendo. Esto sucede cuando confundimos el papel con la identidad, cuando ya no sabemos dónde termina lo que hacemos y dónde comienza lo que somos. Ese es el peligro de la identificación inconsciente con el arquetipo del cuidador.
Nos lleva a creer que solo tenemos valor mientras somos útiles. Y cuando el hijo adulto le propone que se vaya de la casa principal, diciendo que hay espacio allí atrás, puede estar transmitiendo inconscientemente un mensaje. Tu función ha cumplido. Ahora es mi turno. Pero, ¿es realmente así? La misión de quien cuida no es renunciar a todo. Es enseñar con el ejemplo que el cuidado también debe tener límites. Dar es hermoso, pero solo si es una elección, no una obligación. Que el amor verdadero no exige la renuncia permanente a la propia existencia. Si acepta mudarse de la casa principal, como si fuera algo natural, está, quizás sin saberlo, reforzando la idea de que su presencia ya no importa tanto. Y lo más peligroso, puede estar enseñando a sus hijos a repetir el mismo patrón. Porque lo que no se vive con equilibrio se transmite como herencia psíquica. Carl Jung decía, lo que los padres no viven recae sobre los hijos como destino. Si ha vivido el papel de cuidador hasta el límite de la anulación y sigue diciendo sí cuando ya no puede o no quiere, está perpetuando una historia en la que el amor solo existe en su ausencia. Esa es la herida del cuidador crónico, esa parte dentro de usted que cree que solo será amado si sigue sirviendo, que se siente culpable por descansar, que se incomoda al ser el centro de atención. Pero esa herida se puede curar. Y la cura comienza cuando empieza a verse como alguien completo, incluso cuando no está haciendo nada por nadie. No es la función que cumple, es más, es toda una historia que merece seguir escribiéndose con dignidad, presencia y elección. Cuando dice, esta casa es mía, no está siendo desagradecido, está siendo íntegro. Está diciendo, yo también soy alguien, yo también merezco existir con espacio, con autonomía, con voz. Y con ese gesto, les muestra a tus hijos que el amor no es sinónimo de desaparición, que cuidar de los demás no tiene por qué significar olvidarse de uno mismo. El amor maduro, lo que Jung llamaba vínculo consciente, nace donde hay claridad, no confusión. Crece donde hay límites, no fusión. Y se sustenta donde existe un intercambio real, no solo una entrega unilateral. Por lo tanto, si la petición le ha llegado como una invitación disfrazada de renuncia, deténgase y reflexione. ¿Es eso lo que necesita ahora? Quizás sea el momento de verse, por primera vez en mucho tiempo, como alguien que no tiene que demostrar nada. Ya ha cuidado, ya ha dado, ya ha sostenido. Ahora es el momento de ocupar con paz y firmeza el lugar que le corresponde por derecho. Carl Jung nos alertaba sobre un fenómeno sutil y peligroso, la inversión inconsciente de roles. Ocurre cuando los hijos, al crecer, comienzan a proyectar en los padres el papel que antes recibían. Lo que era una relación de cuidado se convierte en control. Lo que era amor se convierte en poder velado. Este proceso no ocurre de forma clara y directa. Surge en el discurso amable, en las sugerencias pensadas para ayudar, en las propuestas que esconden una orden camuflada. Cuando un hijo dice, por ejemplo, «Papá, ¿podrías vivir en la caseta? Así nos resulta más fácil cuidar de ti». Puede parecer preocupación, pero muchas veces esta frase está cargada de una dinámica inconsciente, la de quien cree que ahora le toca a él dictar las reglas. No por maldad, sino por inmadurez psíquica. Los hijos que crecen sin elaborar bien sus propios límites acaban confundiendo el cuidado con la autoridad. Dicen que quieren hacer lo mejor para sus padres, pero lo que hacen en realidad es desestructurar la autonomía de quienes los criaron. El padre que cuidaba se convierte en el padre que obedece. La madre que nutría se convierte en la madre que calla. Jung decía, la vida no vivida por los padres recae sobre los hijos como una carga invisible. Cuando usted, como padre, acepta salir de la casa principal, acepta cambiar su rutina, acepta ser desplazado en nombre de una supuesta practicidad, puede estar reforzando una creencia dañina.
la de que envejecer es desaparecer. Y más que eso, está enseñando sin palabras que el amor exige que la persona se retire de su propio centro para que el otro se sienta en control. Este es un tipo de lección que marca profundamente la psique de los hijos, porque lo que acepta hoy sin conciencia será el modelo de relación que ellos llevarán adelante, no solo con usted, sino con sus propios hijos en el futuro. Puede que piense que solo está facilitando las cosas, pero en un plano simbólico, está mostrando que la vejez es sinónimo de no tener ya un lugar, que la madurez es renunciar a lo esencial, que amar es dejarse llevar por el deseo del otro. Este tipo de inversión genera culpa, y la culpa, aunque no se nombre, se transforma en distanciamiento, impaciencia, incluso hostilidad. Es el famoso «me molesta y ni siquiera sé por qué». Los hijos que controlan a sus padres se convierten en adultos ansiosos, inseguros, con miedo a su propia autonomía, porque en el fondo saben que han cruzado una línea que no debían cruzar. Y los padres que ceden, creyendo que están siendo generosos, viven una especie de duelo silencioso, el duelo de su propia identidad. Esta inversión no es solo una cuestión familiar, es un tema psíquico profundo. Jung entendía que las relaciones desequilibradas generan sombras, y las sombras no desaparecen, solo se desplazan. La sombra de la madre que calla se convierte en la rigidez de la hija que manda. La sombra del padre que se apaga se convierte en la culpa del hijo que ya no es capaz de mirar a los ojos. Es necesario, entonces, reconocer lo que está en juego. Cuando su hijo le dice, ¿puedes ir al fondo? Pregúntese a sí mismo, ¿esta propuesta me acoge o me desplaza? Si le saca del centro de su vida, si le pone en un segundo plano, si reorganiza su existencia en función de las prioridades de los demás, es hora de pensar. Cuidado con el discurso de «es solo un lugar», porque en el lenguaje del inconsciente los lugares tienen significados. La casa principal es símbolo de autoridad, historia y pertenencia. Ser desplazado de ella no es solo un cambio de dirección, es una reconfiguración de la posición psíquica dentro de la familia. Y usted tiene el derecho y el deber de proteger ese espacio, no con rigidez, sino con conciencia. Amar a los hijos no significa entregarlo todo. Significa enseñarles con el ejemplo que cada uno tiene su lugar, y que el amor verdadero nace de la presencia respetada, no de la función silenciosa. Así que, antes de ceder, respire. Recuerde, no es la sombra de su función, es una persona completa, y el centro de su vida sigue siendo suyo. Puede pensar, pero solo es una casa. No, no es solo una casa. Es el lugar donde ha transcurrido su vida, donde ha vivido sus historias, donde ha llorado y sonreído, donde ha criado a sus hijos, cocinado comidas, celebrado cumpleaños y se ha refugiado en los días difíciles. La casa no es solo una estructura, es memoria, es pertenencia, es identidad. Cuando alguien le pide que deje ese lugar, aunque sea con educación, aunque sea por una buena causa, lo que se está sugiriendo en el fondo es que desocupe no solo un espacio físico, sino también un espacio simbólico. Cuando dice, está bien, me quedaré en el fondo, puede estar diciendo, sin darse cuenta, acepto ser un recuerdo, ya no necesito estar presente. Y eso no es humildad, es un engaño, un error trágico que muchos cometen pensando que están siendo generosos, comprensivos, facilitadores de la convivencia. Pero Carl Jung nos advierte, el inconsciente no entiende las concesiones como amor, las entiende como ausencia, como renuncia a uno mismo. Lo que acepta hoy en nombre de la armonía se interpretará mañana, en el plano emocional y simbólico, como un retroceso, como una retirada, como un gesto de quien ya no reclama su lugar. Y el problema es que el otro también aprende a verle así. La hija que le quiere puede empezar a consultarle menos. El hijo que le respeta puede empezar a organizar las cosas sin preguntar. No por maldad,
sino porque usted mismo ha dado a entender. No te preocupes por mí. Yo me las arreglo. Ya no lo necesito tanto. Pero lo necesita. No ayuda constante, sino respeto, que le escuchen, presencia, seguir siendo reconocido como un miembro activo de la familia que ayudó a construir. Cuando se retira físicamente de la casa principal, el gesto se repite en otros ámbitos. Se retira emocionalmente de las decisiones, de las invitaciones, de las conversaciones, y poco a poco se convierte en alguien que está ahí, pero que ya no es parte central de la vida de los demás. Y cuando eso ocurre, el vínculo se enfría, el amor se vuelve formal, y la convivencia, que debía ser cercanía, se convierte en mera tolerancia educada. Quizás esté pensando, ¿pero si insisto en quedarme, no pensarán que soy egoísta? Jung respondería con firmeza, ser uno mismo no es egoísmo, es una condición para cualquier relación verdadera. Tiene derecho a ocupar la sala principal porque usted construyó esa casa, y no solo con ladrillos, sino con afecto, con decisiones, con su presencia constante. Al decir, esta casa es mi espacio, y aquí es donde quiero seguir. No está siendo inflexible, está enseñando algo muy valioso, que el amor y el respeto van de la mano. Los padres que se retiran pensando que están aliviando la vida de sus hijos a menudo se vuelven invisibles. Y los hijos que crecen viendo a sus padres desaparecer aprenden a hacer lo mismo con los mayores, con los más frágiles e incluso con ellos mismos. Educa con el ejemplo hasta el último día de su vida. Y eso incluye enseñar que la dignidad no tiene fecha de caducidad. La decisión de permanecer en su espacio es, a menudo, el primer paso para restaurar una dinámica familiar más equilibrada. Porque cuando se afirma, el otro necesita revisar lo que está proyectando en usted. Después de todo, no se trata solo de la casa, se trata de todo lo que representa. Al retirarse, dice, ya no soy tan importante. Al permanecer con conciencia, afirma, mi presencia todavía cuenta, mi historia continúa. Y eso no tiene por qué decirse con ira, con agresividad. Se puede decir con serenidad, con claridad, con la ligereza de la madurez. No tiene que ceder para ser amado, no tiene que desaparecer para ser valorado. El amor verdadero le acoge por completo, con espacio, con voz, con identidad. Por lo tanto, antes de dar su casa, su rutina, su centro, dese la oportunidad de mirarse con más compasión. Todavía está aquí, y todavía hay tiempo para enseñar con el ejemplo que el lugar de quien ama es dentro, y no en los rincones. Hay una creencia silenciosa que muchos padres llevan consigo, la de que amar es aceptar todo, que cuanto más cede, más está demostrando cariño, cuidado, entrega. Pero eso no es amor maduro. Eso es miedo disfrazado de afecto. Decir sí a todo no acerca, a veces aleja, porque cuando no pone límites, el otro se pierde en el exceso, y el amor, que debería ser fuente de vínculo, se convierte en espacio de confusión. Carl Jung nos enseñaba que las relaciones solo se vuelven verdaderamente humanas cuando hay conciencia, y la conciencia exige límites claros. Decía que el respeto solo nace donde hay límites psíquicos bien definidos. Y el límite más importante, a menudo, comienza con un simple no. Puede, con firmeza y cariño, mirar a los ojos a su hijo o hija y decirle, «Hijo mío, esta casa es mi historia. Tú puedes construir la tuya, aquí o en otro lugar. Pero yo no voy a salir del centro de mi vida para entrar en el pie de página de la tuya». Esta frase no es un acto de dureza, es un gesto de protección de la propia dignidad. Es una declaración de amor propio, de lucidez, de madurez. No está rechazando a su hijo, está protegiendo su alma. El amor verdadero no exige desaparición, no impone, no invade, no sustituye la historia del otro por la suya. El amor verdadero sabe proponer y sabe escuchar un no, sin convertirlo en rechazo.
Cuando un hijo o una hija le propone que se vaya de la casa principal, puede estar, sin darse cuenta, intentando reorganizar los papeles. Y si usted está de acuerdo, pensando que eso mantendrá la armonía, puede terminar enseñándole que su historia es desechable, que su presencia es negociable, que su lugar es temporal. Pero el amor consciente corrige eso. Lo corrige con conversaciones honestas, lo corrige con actitudes firmes, lo corrige con límites expresados de manera clara y serena. Usted puede decir, por ejemplo, te quiero, y precisamente por eso necesito decirte que no voy a salir de la casa donde he vivido toda mi vida. Quiero seguir aquí, en mi espacio, en mi rutina, con la libertad que he construido. Y si hay resistencia, puede continuar. No se trata de rechazarte, se trata de incluirme. Se trata de no borrarme en el momento en que más necesito ser completo. Muchos hijos solo consiguen crecer emocionalmente cuando los padres se posicionan, cuando el padre o la madre muestran que no están ahí solo para servir, sino también para vivir. Y esta lección es profunda, porque al decir no, está enseñando algo que quizás su hijo aún no haya aprendido. El amor verdadero exige límites. El amor sin límites se convierte en dependencia, se convierte en invasión, se convierte en confusión de roles, y eso, con el tiempo, destruye el afecto. Jung decía que el ser humano solo madura cuando consigue diferenciarse, cuando reconoce que el otro es un universo independiente, que no está ahí solo para satisfacernos, sino para existir por sí mismo. Al proteger su espacio, está dando una lección silenciosa sobre la individualidad, sobre el respeto, sobre la madurez en las relaciones. Porque, en el fondo, sus hijos también envejecerán, también tendrán sus casas, sus espacios, sus miedos. Y la forma en que le tratan hoy será, sin duda, la base de lo que aceptarán mañana para sí mismos. Decir no es también mostrar que su presencia importa, que su historia no es una etapa superada, que todavía tiene planes, ritmos, deseos, y eso puede transformar toda la dinámica familiar. Notará que, al posicionarse, sus hijos empiezan a mirarle de otra manera. Empiezan a reconocer los límites, a revisar su propio comportamiento y a menudo empiezan a admirarle más, no menos, porque nadie admira a quien se apaga. El respeto nace cuando alguien tiene el valor de existir con integridad. Así que, la próxima vez que se enfrente a una petición que le duela, que le empuje a los rincones de tu propia vida, respire hondo y recuerde, el amor que no me respeta, no me protege. Y el amor que no protege, no merece llamarse amor. ¿Cuántos dolores siente y ni siquiera sabe de dónde vienen? Se despierta cansado, siente un peso sobre los hombros, tiene una tensión constante en el cuello, duerme mal, se despierta en mitad de la noche sin motivo, le oprime el pecho, le cuesta respirar, le pesa la cabeza como si algo estuviera fuera de lugar, pero no sabe qué. Muchos lo llaman edad, otros estrés, pero la verdad puede estar en un lugar más profundo. A veces, esos dolores son solo el cuerpo diciendo, estás viviendo la vida de otra persona. Carl Jung decía, el síntoma es el intento del inconsciente de traer algo a la conciencia. Cuando acepta situaciones que le hacen daño, cuando calla ante peticiones injustas, cuando se apaga con la esperanza de mantener la paz, el inconsciente reacciona. No lo ignora, lo registra. Y tarde o temprano, transforma el silencio emocional en síntomas físicos. Aceptar lo que le apaga es enfermar lentamente. No sucede de golpe, es sutil. Primero se calla ante una petición, luego cambia su rutina, deja de hacer lo que le gusta, se salta una comida, se olvida de sí mismo. Y cuando se da cuenta, su vida ya no es suya, es un reflejo de la voluntad de los demás. El cuerpo, que lleva todo esto en silencio, comienza a hablar. Habla a través del dolor, la ansiedad, la sensación de estar siempre agotado,
incluso cuando no ha hecho nada especial. Eso no es debilidad, es una alarma. El cuerpo es sabio, no miente. Cuando dice sí, con la boca, pero no con el alma, le delata. Le recuerda con dolor que hay una parte de usted que está siendo ignorada. Y lo más cruel es que nadie ve ese esfuerzo. Nadie lo reconoce. Porque quien se anula a sí mismo se convierte en un recurso, se vuelve funcional. Y quien es funcional rara vez es valorado como persona. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Alguna vez ha recogido la ropa de otra persona solo para complacerla? ¿Alguna vez ha vigilado la olla de otra persona aunque quería descansar? ¿Alguna vez ha cambiado su siesta, su paseo, sus planes, todo para no molestar? Y luego, cuando se enfermó o se sintió mal, ¿alguien lo entendió? ¿O le exigieron aún más? Así es como comienza el ciclo. Da más de lo que puede, esperando afecto, y recibe exigencias. Tiende la mano, esperando reconocimiento, y escucha críticas. Pero eso no es solo culpa de los demás. También es el resultado de su dificultad para poner límites. Porque el mundo no escucha lo que siente, responde a lo que le permite. Es difícil de aceptar, pero es liberador. Puede ser generoso sin anularse. Puede estar presente sin que le utilicen. Puede cuidar sin desaparecer. Y para ello, el primer paso es escucharse a sí mismo. Es respetar las señales que le da el cuerpo. El dolor que aparece, la irritación que se repite, el llanto que surge sin motivo. Todo ello son invitaciones del inconsciente para que se mire a sí mismo, para que diga con honestidad: no quiero seguir viviendo así. Necesito respetarme. Yo también merezco que me cuiden. Y eso no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Porque nadie le va a devolver lo que no exige. Nadie le va a preservar si usted mismo se abandona. Jung decía que el ser humano solo encuentra sentido cuando empieza a escucharse a sí mismo con sinceridad. Quizás sea hora de parar, respirar y hacer algo que ha pospuesto durante mucho tiempo: elegirse a sí mismo, volver a ser una prioridad en su propia vida, reconocer su cuerpo como su aliado y no como un peso que arrastra. Está tratando de salvarle. Le está diciendo con cada síntoma: ya no estás en tu lugar. Y cuando vuelva a ese lugar, con límites, con presencia, con amor propio, el cuerpo responderá, se relajará, le dará las gracias, por fin respirará en paz. Carl Jung creía que la mayor tarea de la vida adulta es convertirnos en lo que siempre hemos sido, pero que nos hemos visto obligados a olvidar. Esta frase puede parecer simple, pero contiene uno de los mayores desafíos de la existencia: recordarnos a nosotros mismos en un mundo que todo el tiempo intenta moldearnos para que encajemos. A lo largo de la vida, es posible que se haya convertido en muchas cosas: padre, cuidador, apoyo, consejero. Pero en algún momento del camino, tal vez dejó de ser solo usted. Quizás haya olvidado sus propios sueños, deseos, límites, todo en nombre de un papel. Y en muchos casos, ese olvido no fue por elección, fue impuesto, construido lentamente por estructuras familiares que no valoran la individualidad. Familias que, como decía Jung, forman una especie de psicología colectiva, donde algunos miembros deben desaparecer para que se mantenga la aparente armonía. Se convierte en el pacificador, el servicial, el que cede. Y con el tiempo, su identidad se va borrando. Las familias tóxicas no le piden que sea usted mismo, le piden que se adapte a lo que sea más conveniente. Crean versiones de usted que son útiles para el grupo, pero incompatibles con su esencia más profunda. Si a lo largo de este camino ha reconocido estas marcas en sí mismo, téngalo claro, no es demasiado tarde. Quizás ahora sea el momento de hacer lo más difícil: romper con la ilusión. La ilusión de que ceder siempre es una virtud, de que ocupar menos espacio es señal de amor, de que ser útil todo el tiempo
es condición para ser amado. Pero romper no significa alejarse de todos de forma impulsiva. No requiere cortes radicales ni palabras amargas. Romper, en este caso, significa algo más sutil y más poderoso. Empezar a volver a usted mismo, volver a lo que siente, a lo que necesita, a lo que sueña. En silencio, aunque no se lo diga a nadie. Es iniciar un proceso de reconstrucción interior en el que aprende a decir no, sin culpa, a poner límites sin miedo a perder el amor, a mantener su presencia incluso cuando los demás intentan empujarle a un rincón. Carl Jung llamaba a este proceso el camino de vuelta a uno mismo. A veces es un camino solitario, pero no es un camino de soledad. Al contrario, es el camino que conduce a la libertad de ser uno mismo, incluso dentro de las relaciones. Para recorrer este camino, tal vez necesite silencio, tiempo, un espacio solo para usted, una habitación que nadie invada, un momento del día que sea solo suyo, un pensamiento que no sea interrumpido, una decisión que no necesite aprobación. No es egoísmo, es respeto, es amor maduro por uno mismo. No está solo. Miles de personas pasan por esto en silencio. Se sienten extrañas dentro de su propia casa, disimulan su malestar con sonrisas, borran la ira con tareas y siguen adelante hasta que el cuerpo o el alma no pueden más. Pero usted puede hacerlo diferente. Puede parar, respirar y elegir un nuevo rumbo. Un rumbo en el que no tenga que desaparecer para mantener la paz. Donde el amor no cueste su identidad. Donde cuidar de los demás no signifique abandonarte a sí mismo. No es desagradecido por protegerse. No está siendo duro por decir basta. Por primera vez en mucho tiempo, está eligiendo ser usted mismo. Está eligiendo la verdad. Está eligiendo la integridad. Y es en esa elección donde comienza la curación. Si este vídeo le ha llegado al corazón, escriba en los comentarios: elijo volver a ser quien soy. Me merezco mi espacio. Y si conoce a alguien que está viviendo esta misma situación en silencio, comparta este vídeo. Porque a veces, todo lo que una persona necesita es saber que todavía tiene una opción. Si esta reflexión le ha parecido interesante, dele a me gusta, suscríbase al canal y active las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así no se perderá ningún contenido nuevo. Cuídese y hasta la próxima.